En debate a partir del día sábado, cuando recordamos un nuevo aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos. Un tema que queremos conversar a esta hora con quien es el alto comisionado de Naciones Unidas para este tema, para América del Sur, Américo Incalcaterra, que nos acompaña aquí en el estudio de Cooperativa. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Américo, ¿cómo está? Buenas tardes. Escuchábamos recién el debate que se abre cada tanto en Chile, que tiene que ver con la posibilidad de entregar beneficios extracarcelarios a violadores de derechos humanos particularmente. Hoy día el ministro ha dicho que él hablaba de todo tipo de delincuentes, pero escuchábamos recién al director del Instituto de Derechos Humanos que dice hay que distinguir. ¿Hay que distinguir a su juicio? Claro que hay que distinguir y es la posición también del alto comisionado en ese sentido. Simplemente recordando algunos estándares en ese tema, en esa materia. Lo que hay que, de alguna manera, focalizar la discusión en un asunto que muchas veces se trata de equiparar personas que han cometido delito como si fueran delito común. No nos olvidemos que cuando uno comete una violación a los derechos humanos, el que lo comete es un funcionario estatal y ha utilizado el poder de ser Estado para cometer esas violaciones en cambio de haber protegido y garantizado los derechos de los ciudadanos. Ese es el tema principal. Entonces, desde la propia posición de cómo se ha cometido una violación y cómo se ha imposibilitado en algún momento determinado también por parte de los familiares de la víctima la posibilidad de saber qué ha pasado con sus familiares, por qué han sido en algunos casos desaparecidos, en algunos casos arrestados, en algunos casos imputados de delito gravísimo. O sea, quieren saber qué pasa. Entonces, por una parte hay una responsabilidad del Estado de investigar las violaciones a los derechos humanos en todo su sentido. El alto comisionado ha sido muy claro también en el tema de las amnistías. Para nosotros los graves crímenes cometidos en materia de derechos humanos no son amnistiables. O sea, no hay punto final ahí. No hay punto final, porque las víctimas tienen el derecho siempre de saber qué pasa con sus familiares, qué ha pasado. Siempre tienen el derecho de poder pedir la verdad, siempre tienen el derecho de pedir justicia y siempre tienen el derecho de pedir una reparación. Es que a propósito de aquello, Américo Incalcaterra, acá en la discusión política, a partir de esto que ha dicho el ministro el fin de semana, esta mañana yo escuchaba a la presidenta electa de la UDI, que decía a propósito de lo que usted señala, más que justicia, aquí lo que hay es ensañamiento judicial. De ninguna manera, no pensamos que sea así porque, repito, las víctimas se le ha cercionado, imposibilitado ejercer un derecho. Durante toda una época en las cuales el violador en su momento como funcionario de Estado ha impedido que se pudiera seguir investigando. No hubo posibilidad de saber qué había pasado. No hubo posibilidad de tener un juicio de ninguna manera. Por lo tanto, cuando se reabre la posibilidad y se da garantías, evidentemente las familiares tienen todo ese derecho de volver a saber qué ha pasado. Eso por una parte. En relación concreta con la discusión que está teniendo en curso, como bien dicen, en forma repetitiva, yo la hemos escuchado ya en otro momento, en tiempo atrás, me parece que hay que considerar cuáles son los estándares internacionales y está muy bien establecido en el Tratado de Roma sobre la Corte Penal Internacional. O sea, lo que estamos diciendo, evidentemente, toda persona reclusa tiene derechos. Eso es evidente, como tienen derechos todas las personas. Bien, ¿qué es lo que se le está pidiendo para eventualmente reconsiderar la pena? De acuerdo a los estándares, hay 3 elementos fundamentales. En primer lugar, saber qué tipo de colaboración ha el solicitante de una revisión de pena ¿Qué tipo de apoyo, qué tipo de facilidades, qué tipo de aporte ha hecho en la investigación de los crímenes que se le hayan imputado? Eso en primer lugar. ¿Cuánto ha confesado, cuánto ha clarificado? Exactamente. ¿Cuál ha sido su cooperación? Si ha permitido eso desmantelar estructuras que en su momento han permitido esa violación a los derechos humanos. O sea, lo que se le está pidiendo prácticamente es informe dónde están los desaparecidos, en el caso sea desaparecido, informe dónde están los cadáveres de las personas que han sido asesinadas, que todavía no se encuentran, y los familiares están privados de un derecho de poder, digamos, cerrar, digamos, un ciclo de penas, etcétera. Que es una de las cosas que las agrupaciones de derechos humanos reclaman, que en Chile no ha pasado particularmente. Entonces, ahí esas son las cuestiones que hay que analizar. ¿Y el segundo factor? El primer factor, ¿cuánto ha colaborado? 2, es el tema que comenté,
en relación que informe, no solamente que informe sobre paraderos, que ayude a desmantelar estructuras que han permitido efectivamente. Y el tercero, que también identifique claramente dónde pueden estar aquellos bienes para poder hacer efectiva también una reparación. El arrepentimiento, el pedir perdón, debiera ser también un factor y sin él no se puede acceder a estos beneficios, por ejemplo. Pero es sin duda alguna una persona que es consciente de haber cometido una violación, una grave violación de derechos humanos. El primer elemento que dentro de la propia sensatez debería ser pedir perdón y ayudar y cooperar con el esclarecimiento total en virtud del derecho que tienen las víctimas y los familiares. Estamos en Cooperativa conversando con Américo Incalcaterra, él es alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Sudamérica. Esta mañana escuchábamos a la presidenta Michelle Bachelet cuando recibe este informe anual sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, hablar de dolor, hablar de vergüenza por algunos casos puntuales que han ocurrido en los últimos 12 meses. Puntualmente lo que hemos conocido en las últimas horas con los niños del Servicio Nacional de Menores. ¿Cómo lo observan ustedes desde Naciones Unidas? ¿Cómo ven que ha reaccionado la autoridad de nuestro país y, en definitiva, cómo se protege a estos niños? Bien. Efectivamente, también a nosotros cuando nos enteramos de la información que salió pública, primero déjeme decir que es una información que ya se estaba manejando dentro del sistema de Naciones Unidas y más puntualmente de parte de UNICEF. ¿Hablamos del número de muertes? Estamos hablando de la situación del Sename en su conjunto con el tema también de los fallecimientos que se había dado. Entonces es una información que ya hace años se había puesto a conocimiento de las distintas autoridades, tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo en su momento. Por lo tanto, o sea, nos llama poderosamente la atención que vuelvan a suceder situaciones que habían sido advertidas en su momento. Ahora, nos parece apropiada la respuesta de la presidenta en el sentido de haber tomado y haber manifestado también toda esa congoja y ese horror que lo manifestó así. Nos parece que es un punto importante y también son importantes las medidas que se han anunciado para superar esta situación. Realmente esperemos y esperamos que esta medida no se dilate en el tiempo y que de una manera eficaz, rápida y pronta se puedan reestructurar una institucionalidad que necesita una reestructuración y unos protocolos mucho más afinados y mucho más respetuosos de los estándares internacionales que permiten realmente a los menores de edad que caen bajo la protección del Estado realmente reciban la atención prioritaria. O sea, el Estado tiene que defenderlos, o sea, no puede someterlos o ponerlo en peligro de seguir cometiendo violaciones a los menores. Puede parecer una obviedad, pero a la luz de los antecedentes que se han conocido con el Sename, los perdones que se han pedido, que la institucionalidad no ha estado a la altura, como ha dicho la presidenta Bachelet, ¿en Chile se violan los derechos humanos de jóvenes y niños en instituciones del Estado? Evidentemente, con la información que hay en nuestro poder, seguramente. Y es así, lamentable. Es lamentable, pero es así. ¿Y qué se hace ante ello? Por eso mismo, pensamos que la respuesta que ha dado el Ejecutivo hoy, esperamos que esta sea efectiva, pronta y que realmente represente un cambio significativo y sustancial en relación con las personas menores que están privadas de libertad o en situación de necesidad de protección. No nos olvidemos que cuando un individuo, sea este menor o mayor, está bajo la total responsabilidad del Estado, el Estado asume compromisos ineludibles en materia de garantizar mínimamente la integridad física, la alimentación, la salud, la educación, la protección. Ahora, Américo, no nos queda mucho tiempo y queremos aprovechar que está aquí con nosotros en lo que queda del día en Cooperativa. Otro de los temas que pone sobre la mesa el Instituto Nacional de Derechos Humanos es el tema de las pensiones, el tema por primera vez de la violencia obstétrica, por ejemplo, pero también el tema de los migrantes, que es otro debate que ha tomado mucha fuerza en Chile con características bien particulares que tienen que ver, según muchos, con la asociación que se ha hecho entre migración y delincuencia. Sí. ¿Cómo ven ustedes ese foco del debate, más que la situación de los migrantes, que sabemos que en Chile no ha crecido exponencialmente, que el nivel de delitos que cometen tampoco es más alto del que el cometen los chilenos? Ese foco, ¿cómo lo miran? Con suma preocupación, porque hace parte de un discurso cada vez más complejo, homofóbico, xenofóbico, que está penetrando cada vez más dentro de la propia ciudadanía.
por eso nos preocupa enormemente. Mire, justamente recordando un poco la formulación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pasaron 68 años. Pero ¿qué representó ese momento? Ese momento representó ponernos de acuerdo varios países a nivel mundial que representaran religiones diferentes, visiones políticas diferentes, etnias diferentes, religiones, en suma, un conjunto, un concierto de naciones que se ponen de acuerdo en unos estándares internacionales donde tratamos de ponernos a la misma altura todos los seres humanos que vivimos en esta tierra, independientemente del color, sexo, religión, etcétera, etcétera, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ese es el estándar, o sea, lo que queríamos construir y lo que queremos construir, que cuesta y costó sangre, sudor y lágrimas de muchas personas defendiendo ese tema, hoy en día está impuesto en duda. O sea, esos son los discursos que nosotros consideramos que son tóxicos, que incendian y que no sirven, y que hay una gran responsabilidad por parte de los partidos políticos, de los líderes, en derribar este tipo de discursos. No deben tener unos mensajes mucho más de igualdad y de no discriminación. O sea, pero los mensajes de precandidatos o candidatos presidenciales son tóxicos a su juicio cuando vinculan migración y delincuencia. Porque están incitando a la violencia, están incitando y poniendo, o sea, no nos parece que esos son los discursos que tiene que hacer un liderazgo consciente de todos los 68 años que hemos transcurrido desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los mensajes que están en la declaración son simples: igualdad y no discriminación. Un político tiene que utilizar esos argumentos para, digamos, convencer a su adepto a darle séquito. O sea, los discursos de violencia, de incitación, nosotros pensamos que en este momento, hoy día, es lo que estamos viendo en Europa, lo que estamos viendo en muchas otras partes. Es que eso mismo le iba a preguntar a propósito del triunfo de Trump en Estados Unidos. Yo sé que usted es alto comisionado para Sudamérica, pero ocurre que a veces esos discursos logran votos y a veces logran una elección. Sí, nuestro alto comisionado a nivel mundial criticó fuertemente los discursos del candidato presidencial en este mismo sentido que le estoy diciendo a nosotros. Hay una gran responsabilidad que uno asume cuando hace parte de una vida pública o se expone públicamente. Entonces, si hemos construido algo todos juntos, tenemos que defender eso que hemos construido. Y se tendrá que argumentar otras cuestiones cuando queremos redefinir migraciones, cuando queremos redefinir situaciones internas. Esos son otro tipo de argumentos, pero no se pueden defender posiciones en las cuales todos los migrantes, por ejemplo, dicen que son delincuentes o favorecen la delincuencia. Evidentemente, si hay un delincuente, habrá que sancionarlo, perseguirlo por la ley como corresponde. O sea, pero no se puede partir de generalidades en ese sentido porque son discursos que realmente afectan muchísimo la convivencia de las personas. Américo Incalcaterra, alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas aquí en América del Sur, hasta ahora con nosotros en lo que queda del día en Cooperativa. Américo, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Muy amable. Nosotros nos vamos a una breve pausa en un instante. Estamos